Igual, recuerden que les debo un día, ¿verdad? Les debo el de la clase de ayer. Vamos a ver si sale ese. Y aquí sale esta cosa. Campos vectoriales. Lick, pero la clase de ayer era comenzando el tema, ¿verdad? Era esta. Era comenzar campos vectoriales. Ajá. Pero Entonces, y como el Cruz no dio clases hoy, no estaríamos amando. no, porque Cruz se saltó a la 3-4. Más bien le voy a preguntar por la 3-3. Ah, es Porque cierto. él me dijo eso de toca gradientes, me dijo. Y yo no me fijé. Yo creo que aquel no se percató. Pero vamos a revisarlo. Vamos a revisar nosotros la teoría de acá al menos y luego vemos qué onda. Entonces, dice campos vectoriales una introducción. La definición sencilla de lo que es un campo vectorial. Entonces, ¿qué tenemos de campos vectoriales? Decimos que un campo vectorial sobre Rn es un mapeo que va de Rn en Rn. Nos ocuparemos sobre todo de campos vectoriales sobre R2 y R3. En tales casos adoptamos un punto de vista de que un campo vectorial asigna a cada punto X en X un vector f de X en Rn. Recuerde que tanto X minúscula como f de X son elementos de Rn, ¿verdad? Como tal, representado por una flecha cuyo origen está en el punto X y este punto de vista nos permite visualizar los campos vectoriales de una forma razonable. Listo. Entonces ya sabemos que es un campo vectorial. Aquí pues nos dan un ejemplo. Dice, supongamos que f va de R2 en R2 definido como f de x igual a A, donde A es un vector constante. Entonces, f asigna a cada punto de R2 y por consiguiente podemos representar f con un dibujo del mismo vector, por supuesto trasladado en forma paralela que emana de cada punto en el plano como se aprecia en la figura 3.28, que es este, que es el mismo vector para cada punto asociado a R2. Entonces, ese es un campo vectorial. Porque mencionan algo interesante, tiene por inicio el punto X y sobre ese está el vector. Luego tenemos otro ejemplo que es va de G de R2 en R2, donde G de X es Y menos X, que es una especie de reflexión. Podemos comenzar esto calculando los valores específicos de G, como se observa en la tabla adyacente, que es la que está aquí. Sin embargo, de esta forma es difícil lograr la percepción de G como un todo. Dice, para entender mejor a G, necesitamos jugar un poco y advierta lo siguiente. Me dan el NUC, me dan esto que es R. Ujú. Aquí si observan, son todos los vectores perpendiculares al vector X, Y. Entonces, este es el campo vectorial que están describiendo. Miren qué interesante, porque para cada vector que ustedes trazan, vaya, por ejemplo, este sí estaría interesante revisarlo. Me voy a llevar esto, pero lo que más me interesa es ver el dibujo y la observación. Aquí tenemos este detalle. Notamos que cada X que tomamos es ortogonal al G de X, Y. ¿Qué significa eso? Entonces, para ese detalle vemos esa resolución, este dibujo que aparece aquí, para ver el tipo
campo vectorial. Entonces, notemos lo siguiente. Si observan, cuando nosotros trazamos cualquier vector, vaya, por ejemplo, voy a trazar el vector que va de, del origen al punto X, Y correspondiente a este. Entonces, este es el punto. Este es el X, Y. Este es el G de XY. Pero lo interesante es que para todos los vectores que nosotros tracemos, la relación geométrica entre ambos vectores es que son ortogonales. Y eso pasa con ese, pasa con este de aquí, pasa con este de acá, con este, y va para cualquier punto. Para todos los que estoy trazando, nosotros tenemos un correspondiente elemento G de X. ¿Ya verdad? Que hace 90 grados con los vectores que tenemos. Aquí hay otro. Entonces, para todos estos, al trazar el vector, este detalle, 90 grados. Cheque. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que este vector G de X, tomando como inicio o como cola, en este caso que lo podemos ver también, ¿verdad? Vale hacer la aclaración. Vemos que este vector G de X es ortogonal al vector sobre el cual se está construyendo, porque se toma por cola el punto XY. Cheque. Entonces, interesante el ejemplo, solamente para que lo tengamos presente. Luego definen campo escalar. Y hablan de esto. Bueno, lo tienen como un comentario. Solo dicen en ocasiones una función de variable escalar f que va de Rn en R se denomina campo escalar. Se piensa en un campo vectorial en Rn como algo que contiene información vectorial, como la velocidad del viento en cada punto, y el campo escalar como algo que contiene información sobre números reales, como la temperatura, presión, y usaremos la expresión de campo escalar solo ocasionalmente, pero no queremos sorprender al lector cuando lo hagamos. Entonces, a eso se refieren, o a eso lo denominan campo escalar. ¿Qué más? Aquí tienen otro campo vectorial que le llaman cuadrado del inverso en R3. Aquí C es cualquier constante no nula. R es el vector X, Y, Z. Y es R sobre la norma al cubo de R. Pero esto le dicen cuadrado inverso. Esto es un vector unitario por C entre la norma de R. ¿Por qué le llamarán cuadrado inverso? No, no entiendo. Hagamos U, que es el vector unitario, de modo que R es igual a esto. Entonces F es dado por C sobre este detalle. Se cambia el vector R por lo que corresponde. Y se tiene que esto es U CR cuadrado. Por tanto, F es un campo vectorial cuya dirección en el punto XYZ, que no es el neutro, es paralelo
al vector que va al origen a P, cuya magnitud es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia desde el origen al punto P, y advierta que si C es positiva, F apunta hacia afuera, mientras que si C es negativa, F apunta hacia el origen. En la sección 3.1 vimos el ejemplo del cuadrado inverso. Ahora sí, ya entiendo por qué lo dicen así. Luego, eso solo es un ejemplo nada más. Que era el campo gravitacional newtoniano entre dos cuerpos, y uno de los cuerpos se halla en el origen y el otro en esta dirección. Eso describe la fuerza. Bueno, ahí no nos vamos a meter a líos. Aquí tampoco. Luego campo gradiente y campo potencial. Tenemos esto. Los campos del cuadrado inverso son interesantes, no solo por su origen en situaciones de la física básica, sino también porque son ejemplos de campos gradientes. Un campo gradiente sobre Rn es un campo vectorial F que va de Rn en Rn, tal que F es el gradiente de alguna función diferenciable de variable escalar F que va de X en R, es decir, en toda X en X, la función F se llama potencial escalar, o sea, función potencial para el campo vectorial F. Para ver lo que esto significa en el caso del campo del cuadrado inverso, escribimos en forma explícita las componentes de F, que aquí están. Eso de la norma cuadrado por el vector U. Puesto que, puesto que R es esto, U es R sobre su norma, es decir, este vector. Ajá, ¿qué más? Y claramente se ve que sí, en efecto es cierto, por la forma. Este es este es el F. Entonces ahí no hay mucho que hacer. Luego dice, se deja al lector comprobar que F de X, Y, Z es la norma, perdón, comprobar que F de X, Y, Z es el gradiente de la función de R3 en R, donde F es esto, y lo definen de esta manera. Bueno, eso nosotros lo podemos verificar rápidamente. Porque las derivadas parciales de esta función respecto a las variables X, Y, Z, bueno, respecto a X nos quedaría, esto lo escribimos con exponente negativo, entonces sería un medio menos un medio C por la derivada interna, que es 2X, por este al cuadrado. Bueno, menos 1 en todo caso, ¿verdad? Que es X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado a la menos 3 medios. Que en otras palabras esto es CX sobre X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado a la 3 medios, que calculando la de Y la de Z es CY sobre el mismo denominador y esto es CZ
lo cual verifica lo que querían tomar, ¿verdad? Que la f de x, y, z era esta expresión, vemos las tres componentes y que estas tres componentes corresponden al gradiente de esta función. Entonces ahí ya, eso ya está. Luego, ¿qué otro detalle por acá? Dice que en física de ingeniería es frecuente que se introduzca un signo negativo en la definición de una función potencial. Es decir, de modo que una función potencial g para un campo vectorial f es tal que f es menos el gradiente de g. La motivación atrás de dicha convención es que en las aplicaciones físicas es deseable hacer que la función potencial represente la energía potencial en algún sentido. Dice, por ejemplo, en el caso del campo gravitacional, F es menos G por M minúscula entre la norma de R al cuadrado por U. Un físico tomaría la función potencial como Gm por M minúscula entre la norma y no usaría el positivo, como lo hacemos nosotros. Dice, la ventaja es que para el físico al hacerlo es que la función potencial en la física se incrementa cuando R aumenta. Esto corresponde al concepto de que cuando mayor sea la distancia entre los cuerpos, entonces debe ser la energía potencial gravitacional almacenada. Del teorema 6.4 del capítulo 2 sabemos que el gradiente de cualquier función de variable escalar C1 de f que va de Rn en R es perpendicular a los conjuntos de nivel. Así que f es un campo vectorial gradiente sobre Rn, entonces f debe ser perpendicular al conjunto de nivel de una función potencial que contenga el punto X. Esto último sí me lo voy a llevar. Lo dice, si f es dicha función potencial, el conjunto de nivel X, tal que f de X es C, recibe el nombre de conjunto equipotencial o superficie equipotencial o línea equipotencial para el caso de n igual a 3, n igual a 2 del campo vectorial F. Entonces, vemos que esa superficie equipotencial, que es para el caso de R3 en R, o la línea equipotencial, si es para el caso de R2 en R, del campo vectorial, ese se le llama conjunto equipotencial, o superficie equipotencial, o línea equipotencial. Geométricamente hablando, pasa esto, que para cada punto y para cada línea, el punto está contenido en la línea, el gradiente es constante, pero ese gradiente es igual a la función. Entonces aquí vemos, dice, ilustra las líneas equipotenciales en las que F es constante. Ajá. Luego, cada vez que el lector ha observado un mapa del clima, ha visto ejemplos de líneas equipotenciales. Interesante, nunca había visto esa orientación de esas líneas. Por lo general aparecerán dibujadas las curvas de presión barométricas constantes llamadas isóbaras o de temperatura constante llamadas isotermas. Vea la figura 3.32. Vamos a ver. Asociadas a dichas líneas equipotenciales perpendiculares a ellas están los campos vectoriales gradientes que apuntan en dirección del incremento más rápido de la presión. Interesante.
Luego, líneas de flujo de campos vectoriales. Cuando se dibujan un campo vectorial sobre R2 o R3, es fácil imaginar las flechas. No, es fácil imaginar que las flechas representan la velocidad de algún fluido que se mueve a través del espacio, como en la figura 3.33. Es natural permitir que las flechas se flexionen en curvas completas. O sea, esta es la historia de los fluidos. Luego, ¿qué más? Dice, lo que está haciendo analíticamente es dibujar trayectorias cuyos vectores de velocidad coinciden con los del campo vectorial. Entonces definen las líneas de flujo. Una línea de flujo de un campo vectorial F que va de Rn en Rn es una trayectoria diferenciable X que va de I en Rn tal que X' de T es igual a F evaluada en X de T. Es decir, el vector velocidad de X en el momento T es dado por el valor del campo vectorial F en el punto sobre X en el momento T. Vea la figura 334, o sea, esta. Entonces aquí tenemos esto de las trayectorias, las líneas de flujo, campo vectorial, línea de flujo. Entonces, ¿qué es la línea de flujo? Es una trayectoria diferenciable X de I en Rn tal que X' es igual a F de X de T. Recuerden que F era el vector que se ubica en el punto X de T y que ahí mismo se dibuja, ¿verdad? O sea, este es el F en todo caso, es este, sobre cada punto. Ujú. El campo vectorial como tal es todo, ¿verdad? Todo. Pero las líneas de flujo corresponden a esta trayectoria X de T que va aquí. Tales que cumplen esta característica que la pendiente, sería el vector tangente a la trayectoria es el del campo vectorial. Sí, es interesante el concepto. Y luego está esto otro, dice en general, si F es un campo vectorial de Rn, encontrar líneas de flujo es equivalente a resolver el sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Ujú. Bueno, aquí me da un ejemplo de cómo calcular. Dice, la intuición del amable lector lo habrá hecho sospechar que una línea de flujo del campo vectorial debe ser circular, como se aprecia en este caso. En efecto, si X va de 0 a 2pi a R2, está dada por X de t igual a coseno de t más b seno de t, donde A es constante. Entonces, X' de t es F evaluado en a coseno t a seno t
de manera que tales trayectorias son en verdad líneas de flujo. Entonces, todas las líneas de flujo posibles son de esta forma. Una tarea muy difícil, si x es igual a x de t, es una línea de flujo, entonces según la definición debemos tener que x' es igual a x' de t y más y' de t, y esto es menos y de t más x de t, y eso genera este sistema, que la x de t es menos y de t y que la x, y' de t es x de t. Pues es un sistema de ecuaciones diferenciales. Y aquí dice, bueno, incluso ese sistema de ecuaciones diferenciales, nosotros lo podríamos resolver matricialmente con los valores y vectores propios. Pero aquí dice, se sabe que todas las soluciones de este sistema son de la forma. Pero si observan, solo un paréntesis nada más, ¿verdad? Solo es para que, cómo encuentran el X vector. Miren, este X vector lo pueden resolver matricialmente, porque tienen X' igual 0 menos 1, 1, 0, X. Entonces, el polinomio característico menos lambda menos 1, 1 menos lambda es lambda cuadrado más 1. Esto igualado a 0 me genera lambda igual a más menos i. Tomo lambda igual a i. Si lambda es i, implica, implica lo siguiente. Al momento de reemplazar es menos i menos 1, 1 menos i, 0, 0. Voy buscando el vector propio asociado al valor propio i. Entonces, 1 menos i, 0, menos i menos 1, 0. Pero esto es 1 menos i, 0. Esto es 0, 0 porque es i por este más este, 0. Entonces, i por este es menos, sería más 1, menos 1, 0. 0, entonces tengo que el vector a menos ib es 0, o sea que a es ib. Si a es ib, el vector es de la forma i, 1 por b. Pero el x de t, el x vector, entonces aparece una función x1 de t. Va a ser igual a, yo tenía esa forma. Les voy a mandar una captura para que más o menos sepan de dónde sale eso. Les voy a enviar una captura. Yo tenía esa imagen, a mano la tengo. Ah, así lo voy a capturar. Ahorita les mando para que vean la solución.
Ahí les acabo de compartir una imagen. La imagen que les acabo de mandar me dice que este es el vector para los vectores B1 y B2 que se refieren ahí. B1 es de la forma 0, 1 porque es la parte real de este vector. Y B2 es la parte imaginaria del vector, o sea, 1, 0. Entonces, el X de T, ¿verdad? Para que sea referencia. No, X1 le vamos a llamar. Ya vamos a armar la solución del X de T. El X1 es, Dios mío, y la imagen ya la perdí. B1 dice, B1 es 0,1 coseno de T. Y luego menos el B2, 1, 0, seno de T. Esto lo lleva a la suma de estos dos es menos seno de T más coseno de T. El X2 de T es B2, 1, 0, coseno, más 0, 1, seno de T. Entonces, queda coseno de T, seno de T. Vamos a ver la forma que salía aquí en el ejemplo. En el ejemplo dice X de T es, dice. Entonces, el X de T es de la forma A por el primer vector. Este. Y el B, si no, pues van a cambiar las constantes, ¿verdad? Pero al final va a tener esta estructura. Eso genera que el X de T visto en dos componentes es en la primera componente menos A seno de T más B coseno de T. Y en la otra es A coseno T, que es la segunda componente, o sea, esto es X de T y esto es Y de T, más B seno de T. Dice A coseno T menos B seno T. A coseno T menos B seno T. Y la otra es A seno T. Aquí nuestra A es B seno T. Y de ahí esta que va asociada con esta otra es más B coseno T. Miren, más B coseno T. Ahí está la forma del X de T que se andaba buscando, que corresponde a esta solución. Entonces de ahí sale, ¿verdad? De aquí a acá sale resolviendo este sistema de ecuaciones diferenciales. Y luego, A y B son constantes arbitrarias y no es difícil ver que las trayectorias trazan círculos cuando al menos una de las A y B son distintas de cero. En general, y ahí tenemos nosotros. En general tenemos esto, que si F es un campo vectorial sobre Rn, encontrar las líneas de flujo es equivalente a resolver este sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden.
para las funciones x1 de t hasta xn de t, que son componentes de la línea de flujo x de t. La función fi tan solo es la y-ésima función componente del campo vectorial f. Y este problema nos remite directamente al ámbito de la teoría de ecuaciones diferenciales, un tema fascinante, pero no es de nuestro principal interés en este momento. Pero bueno, estos sistemas los pueden resolver con alguno de los métodos de sistemas de ecuaciones diferenciales. Para más me emocioné resolviéndolos. ¿Qué más? ¿Qué otro detalle interesante? Bueno, esa sección pues no hay más. De ahí sería hacer ejercicios. Me voy a saltar los ejercicios por un instante y me voy a pasar a esta para que revisemos la teoría. Luego está la sección 3.4 que es gradiente, divergencia rotacional y el operador Nabla. Entonces, dice que en esta sección se consideran ciertos tipos de operaciones de diferenciación sobre campos vectoriales y escalares. Estas operaciones son las siguientes: el gradiente que convierte un campo escalar en uno vectorial, la divergencia que transforma un campo vectorial en uno escalar, el rotacional que cambia un campo vectorial en otro vectorial. Entonces, el rotacional solo puede definirse para campos vectoriales en R3. Comenzamos por definir estas operaciones exclusivamente desde el punto de vista de su cálculo. De manera gradual pasaremos a entender el significado geométrico. Entonces, enfocándose, tenemos esto y definen el operador Nabla, ¿verdad? Aquí está lo que hace cada uno de las operaciones. Y arrancan con el operador Nabla. Entonces, el operador Nabla, que se denota de esta forma, ya sabemos nosotros que es el símbolo del gradiente, ¿verdad? Es una criatura extraña, tiene una doble vida, es un operador diferencial al mismo tiempo que es un vector en coordenadas, dependiendo, rectangulares, en coordenadas cilíndricas, esféricas, pero en coordenadas cartesianas el nabla se define de esta manera. Entonces, como es un operador, ¿verdad? Cuando se le aplica una función específica es donde aparece el gradiente. Entonces, en este caso, cartesiana sobre R3, entonces nabla se define por la curiosa expresión siguiente, que es esta. Las derivadas parciales no tienen componentes porque se asocia a la función que se coloca a la derecha del operador. Entonces, así lo vemos nosotros, ¿verdad? Que asocia el gradiente a una función. Entonces, a eso lo conocemos como el operador nabla. Por eso dice, por ejemplo, si f va de R3 en R, una función diferenciable, o sea, un campo escalar, el gradiente de f puede considerarse como el producto, perdón, puede considerarse como el resultado de multiplicar el vector nabla por el escalar f, excepto que cuando cada componente de nabla se multiplica por f, en realidad se calcula la derivada parcial correspondiente. El operador nabla también puede definirse en Rn para un vector arbitrario de n. Si tomamos esto como coordenadas de Rn, entonces nabla es tan solo este vector. Entonces, de manera general, tenemos esto, miren. A eso le llamamos operador nabla.
Ahí tenemos el operador Nabla. Que esto recuerda, ¿verdad? Que es el gradiente para nosotros. Y ahí lo otro que aparece es la divergencia. ¿Qué hacía la divergencia supuestamente? La divergencia, la divergencia transforma un campo vectorial en un campo escalar. Entonces dice, la divergencia de un campo vectorial, dice, mientras que obtener el gradiente de un campo escalar produce un campo vectorial, el proceso de calcular la divergencia hace justamente lo contrario. Convierte un campo vectorial en un escalar. Definición 4.1, sea F, que va de Rn en Rn, un campo vectorial diferenciable. Entonces, la divergencia de F, que se denota como diff F o el nabla.f, esta expresión es el campo escalar diff F igual a nabla.f y es esto, donde las x1, x2 hasta xn son las coordenadas cartesianas de R a la n y f1, f2 hasta fn son las funciones componentes de f. Es esencial que en la fórmula de la definición 4.1 se utilicen coordenadas cartesianas. Más adelante en esta edición veremos cómo es la divergencia para coordenadas cilíndricas y para coordenadas esféricas. O sea que hay que pensar en las derivadas parciales. ¿Se acuerdan en aquel problema del laplaciano? En cosas similares a esas son las que tendríamos nosotros que discutir para el caso de coordenadas cilíndricas y esféricas, para el nabla. Entonces a eso se le llama divergencia y ahí está la forma en cómo se denota. Aquí pues tenemos la divergencia de este campo vectorial, es 3xy. En el caso general dice la notación de divergencia que involucra el producto punto y el operador nabla es específicamente apropiada. Dice si escribimos F1 por E1, F2 por E2, donde E1 es esto, entonces aquí tenemos ese detalle nada más. Ahí tenemos la divergencia. Luego, intuitivamente, el valor de la divergencia del campo vectorial en un punto particular da una medida de flujo neta de masa o densidad de flujo del campo vectorial hacia el centro o hacia afuera de dicho punto. Para entender el significado de este enunciado, imagine que el lector, que el campo vectorial F representa la velocidad del fluido. Si la divergencia es igual a cero en cierto punto, entonces la velocidad a la que el fluido está fluyendo en este punto es igual a la velocidad a la que fluye hacia afuera. La divergencia positiva es un punto, en un punto significa que sale más fluido que el que entra, mientras que la divergencia negativa significa exactamente lo contrario. Cuando dispongamos algunas herramientas del cálculo integral vectorial, seremos más precisos en los enunciados anteriormente e incluso los demostraremos. Sin embargo, por ahora, notar que un campo vectorial F, tal que esto se cumpla, en todo lugar recibe el nombre de incomprensible o solenoidal. Interesante. ¿Qué más?
Ahí solo es cálculo de esto. Ahora es rotacional. Dice si el gradiente es el resultado de efectuar una multiplicación escalar con el operador nabla y un campo escalar y la divergencia resulta de realizar el producto punto de nabla con el campo vectorial, entonces al parecer solo hay una operación definida en R3, ¿verdad? Que va a cumplir esto. La fuerza tiene que ser el producto cruz. Entonces, diferencial simple por construir con el operador nabla se llama rotacional del campo vectorial y se define como, y está aquí. Entonces se dice, eh, la definición sea F, que va de R3 en R3, un campo vectorial diferenciable solamente sobre R3. El rotacional de F, que se denota ROT, o nabla cruz F, es el campo vectorial que a continuación aparece, que es este. Este es un campo vectorial. Aquel anterior era un campo escalar, este es un campo vectorial. A la divergencia campo escalar, el rotacional es un campo vectorial. Entonces, interesante. Dice, no hay una buena razón para recordar la fórmula de componentes del rotacional. Ahí sí, directa, ahí no vamos a meternos a líos de las fórmulas de esto, porque ya las conocemos. Luego una ramita en un estanque en el agua se mueve con una velocidad dada por un campo vectorial F. En la figura de izquierda la rama no rota cuando avanza, por lo que rotacional es cero. La figura de la izquierda es rotacional es distinta de cero, porque las ramitas rotan. Podría pensarse que el nombre rotacional debería medir cuánto rota un campo vectorial. En realidad el rotacional en cierto sentido sí mide el giro o circulación de un campo vectorial, pero de una manera más sutil. Imagine el lector que F representa la velocidad de una corriente a un lago o lago. Se deja caer una ramita. Entonces la rama tal vez sea impulsada por la corriente de manera que describa un círculo amplio, pero el rotacional no detecta eso. El rotacional mide qué tan rápido y en qué orientación gira la rama sobre sí misma conforme avanza. Mucho más adelante en el video se demostrará esta afirmación cuando sepamos hacer interés de línea y de superficie. Por ahora simplemente puntualicemos cierta terminología y se dice que un campo vectorial F es el irrotacional en todo lugar. Entonces me llevo este párrafo. Uy, las 5:09. Y la figura, solo para que tengamos la ilustración. ¿Y qué más? Resultados analíticos. Se observa que el campo vectorial F también es un campo gradiente. En realidad F es el gradiente donde F es esta función. Dejamos la verificación ejercicio como para el lector. De hecho, no es ninguna coincidencia, sino que la ilustración de un resultado básico acerca de las funciones de variable escalar y el operador nabla. ¿Qué es esto? Que el rotacional del gradiente de F es cero. Es decir, los campos gradientes son irrotacionales. Aquí lo único
porque recuerden que en este caso el rotacional sería el producto cruz del gradiente de la función. Pero IJK de derivada respecto a X, derivada respecto a Y, derivada respecto a Z. Esto es F en X, F en Y, F en Z. Y entonces, pero esto es cero vector. Sí, ahí está. Entonces, esto sería I, F, Z, Y menos F, Y, Z. Si la función es continua y sus derivadas de primer orden son continuas, estos son iguales, ¿verdad? De ahí menos, me voy a llevar el igual. Menos J, FZX menos FXZ también. Más FYX menos FXY. Por el vector K. En todos son iguales siempre que las funciones sean, aquí se son C2. Entonces esto del vector neutro, que es lo que decía la resolución, que si esto es cero, entonces el campo gradiente son irrotacionales, porque aquí anteriormente se había dicho que siempre que esto pase, esto es irrotacional, nada más. Listo. Luego hay otro resultado acerca de campos vectoriales y operador Nabla, que es similar al 4.3. Está este. Mm, mm. Sea F un campo vectorial de clase C2. Entonces, la divergencia del rotacional de F, es decir, eh, el rotacional es un campo vectorial incomprensible. Entonces, ¿qué es el rotacional? El rotacional lo habíamos definido así. Esto es el rotacional del campo vectorial. Entonces, la divergencia del rotacional no es más que el producto punto del gradiente o de nabla con el rotacional. Es decir, del F, y perdón, del X, del Y del Z, producto punto con, no voy a copiar las componentes, solo voy a dejarlo con el rot, punto rot F, que es el que está aquí arriba. Pero esto es igual a derivada respecto a X de esto, que del F sub 3 respecto a Y menos del F sub 2 respecto a Z, más derivada respecto a Y del F sub 1 respecto a Z, menos del F sub 3 respecto a X, más derivada respecto a Z de del F sub 2
respecto a X menos del F sub 1 respecto a Y. ¿Esto qué nos queda? Esto es segunda derivada de F3, primero respecto a Y, luego respecto a X, menos segunda derivada de F2, primero respecto a Z, luego respecto a X, más segunda derivada de F1, primero respecto a Z, luego respecto a Y, menos segunda derivada de F3, primero respecto a X, luego respecto a Y. Ajá, miren, este se van a anular. Más segunda derivada respecto a F, primero respecto a X, luego respecto a Z. Entonces voy a ir cancelando. Este y este se van. Aquí es XZ, F2, este y este se van. Y por último me queda menos segunda derivada de F1, primero respecto a Y, luego respecto a Z. Este con este se van. Entonces esto da 0. Y es lo que pedían que teníamos que demostrar, que era un ejercicio para el lector, ¿verdad? Entonces ahí está demostrado, no hay que hacer más. Aquí decía que la demostración se dejaba al lector. Y otras formulaciones en coordenadas. Aquí está el gradiente, la divergencia. De una sola vez lo vamos a sacar. Qué feo esto. Solo me voy a enfocar en los teoremas. En las demostraciones no. Otras formulaciones. Está para coordenadas cilíndricas. Están los tres vectores unitarios. El vector ER, el vector Eθ y el vector EZ. Entonces, F correspondiente a estas tres. Ahí está también las direcciones para las coordenadas cilíndricas en dirección de ρ, phi y teta. Entonces, como primer definición tienen el gradiente, la divergencia y el rotacional para coordenadas cilíndricas. Gradiente. Aquí está la forma de la divergencia y el rotacional para coordenadas cilíndricas. No vamos a meter en la demostración. Igual vamos a ver si Miguel nos sugiere que deduzcamos alguno, aunque hasta me imagino que este nos va a tocar a nosotros. Y se deja al lector la tediosa tarea de verificarlos. Ah, pues este nos va a tocar seguro. Aquí. Porque el de cilíndricas ahí está, el de esféricas no. El de esféricas fue el que trabajamos, ¿se acuerdan, verdad? El del laplaciano en esféricas. Entonces, para no perder costumbre, creo que nos va a tocar este. Entonces, aquí está la forma de la divergencia, el gradiente y el rotacional para coordenadas esféricas. Entonces, luego vamos a ver si toca
resolver, o sea, toca calcularlos. No sé si tiene alguna duda, pregunta o comentario al respecto. Tenemos teoría de ambas secciones, nos hace falta la parte práctica de las dos, ¿verdad? Jóvenes, Sí, Lick. ¿alguna duda? ¿No? No, Lick. Vaya, pues. Entonces voy a parar la grabación, me voy a poner de acuerdo con Miguel para ver qué parte práctica vamos a hacer de esto y luego pues nos vemos. Si hay necesidad de grabar, yo grabo, si no, pues entonces nos vemos mañana en clase. Cheque, se cuidan, pasen buena tarde. Listo, gracias. Igual.